¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video pasado hablamos sobre los poros, las superficies porosas, la adhesión sobre superficies porosas, cómo se relacionaban las presiones de vapor con el tamaño de los poros y estábamos considerando que teníamos poros de forma cilíndrica y utilizamos también una ecuación para calcular las presiones relativas, la diferencia entre presiones debido a poros cilíndricos. Es decir, teníamos un poro cilíndrico, se llenaba y las fuerzas de tensión superficial mantenían el agua dentro del poro. Bueno, esto de aquí es una idealización. En realidad, los poros no tienen forma cilíndrica, pero es una forma útil de considerar para poder hacer las explicaciones que hicimos en el video pasado. Sin embargo, en la vida real, pues los poros no tienen forma de cilindro. Y una aproximación un poquito más real que se utiliza para explicar ciertos fenómenos que ahorita vamos a hablar es considerar que el poro tiene forma de matraz o tiene forma de botella, que en la parte de abajo tiene un radio y en la parte de arriba tiene otro radio de diferente tamaño. Radio 1 menor que radio 2. Y como vimos, las presiones de vapor estaban relacionadas con el tamaño de ese radio y entonces debido a esos cambios de presiones de vapor, entonces también va a haber diferencias en la absorción o desorción en estos procesos de adhesión superficial en superficies porosas. Ok, una forma de explicar la histéresis de la isoterma de absorción, ahorita les voy a explicar qué es eso, es asumir que las superficies tienen poros con forma de botella o de matraz. Entonces, como les digo, es suponer que los poros tienen esta forma nos ayuda a explicar algunos fenómenos que vemos experimentalmente. Y en estos poros, como les digo, el radio de la apertura de arriba es más pequeño que el radio en el fondo del poro. Ok, entonces, ¿qué es esto de la histéresis y qué es esto de las isotermas de absorción? Bueno, primero, rápidamente, vamos a ver más adelante las isotermas de absorción con más detalle, pero lo explico aquí rápidamente. Las isotermas de absorción son gráficas en las que representamos el equilibrio entre la presión parcial del gas que se va a absorber y la masa absorbida de ese gas sobre la superficie. Esta es masa absorbida por unidad de masa absorbente. Y acá es presión parcial que ejerce el gas que se va a absorber. Presión parcial que ejerce el gas sobre la superficie donde se va a absorber. Ok, entonces esas isotermas de absorción son esa gráfica del equilibrio entre la masa que se absorbe por unidad de masa del absorbente, es decir, por unidad de masa del material sólido, y la presión parcial de ese gas que se va a absorber. Y se llaman isotermas porque se consideran a presión, pero a temperatura constante. Isoterma quiere decir misma temperatura. Y entonces estas gráficas es a una temperatura constante. Es decir, para cada temperatura vamos a tener una de estas gráficas. Y lo que vemos en los materiales reales es que tienen más o menos esta forma. Algo así. Es decir, aumentamos la presión, crece la cantidad de material que se absorbe, después llega a un punto en el que está casi estable y después se vuelve a absorber más. Más adelante, cuando veamos más en detalle esto, vamos a ver por qué pasa esto, por qué tienen estas figuras. Y algo interesante que pasa en los materiales reales es que cuando se absorbe, tiene esta forma, y cuando se desorbe, tiene la misma forma, pero ocurre a una diferente presión, de hecho a una menor presión. Como vemos aquí, mayor presión es a la derecha, menor presión es hacia la izquierda. Entonces, cuando se desorbe,
tiene una ligera menor presión. Está recorrida ligeramente hacia la izquierda esta gráfica. Y entonces, este fenómeno de aquí se llama histéresis. La histéresis en forma general es la tendencia de un material, a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado, Es decir, lo que estamos viendo aquí es que absorbimos el material, tenemos material pegado, absorbimos el gas, tenemos gas pegado al material sólido, y después esa propiedad de tener ese gas absorbido se mantiene. Como vemos acá, el gas absorbido es más alto a la hora de intentar desorberlo. Es por eso que es histéresis, estamos manteniendo una de sus propiedades una vez que cambiamos el estímulo. En el caso inicial, el estímulo era de absorción y en el segundo caso es de desorción. Entonces, una vez que llegamos a este punto, se está manteniendo la masa absorbida cuando ya hemos cambiado ese estímulo. Y esto se aplica a fenómenos que no dependen solo de las circunstancias actuales, sino también cómo se ha llegado a estas circunstancias. Es decir, el camino de ida es diferente al camino de regreso. En termodinámica esto es muy común. Por ejemplo, un ejemplo muy común para esto es que si tenemos un huevo a temperatura ambiente y luego elevamos su temperatura a 100 grados Celsius por 3 minutos, es decir, lo cocemos, el huevo se va a cocer, pero si después dejamos que se enfríe a temperatura ambiente, el huevo queda cocido, no regresa a su estado original. Eso es un ejemplo sencillo de la histéresis. Tenemos un huevo, lo cocinamos, estamos elevando la temperatura, terminamos con un huevo cocido, lo voy a poner de color rojo. Si después de esto disminuimos la temperatura, el huevo no regresa a su estado original, sino que queda cocido, es decir, conservó una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la generó. El estímulo que la generó fue un aumento de temperatura, quedó cocido el huevo, disminuimos la temperatura, estamos quitando este estímulo, pero el huevo conservó sus nuevas cualidades, quedó cocido, no se descoce. Entonces eso es la histéresis. Otro ejemplo de estos es que hay compuestos cuyos cambios de fase no se produce a la misma temperatura en los dos sentidos. Hay algunos compuestos que, igual aquí tenemos temperatura y el punto de ebullición, o por ejemplo el punto de fusión y el punto de congelación no ocurren a la misma temperatura. Por ejemplo, hay algunos geles de agar que se licúan a cierta temperatura. Así, por ejemplo, aquí es el punto de fusión, se licúa, es decir, está como gel y aquí está como líquido. Líquido en este punto se licúa. Cuando vamos de gel a líquido. Pero si vamos en el sentido contrario, si después dejamos que se gelifique, que se vuelva a hacer sólido, no sucede esto hasta que se baja mucho más la temperatura. Es decir, si vamos en el sentido opuesto de líquido a gel, entonces el punto de fusión ocurre por acá. Punto de fusión. Y es lo que les digo, esto es que el camino de ida no es igual que el camino de regreso. Entonces, con la masa absorbida pasa algo parecido, hay histéresis en este sentido. El camino de ida para absorberse no es igual que el camino de regreso para desorberse.
El ejemplo más claro para entenderlo es este ejemplo del huevo. Lo cocemos, pero después lo volvemos a enfriar y no regresa al estado original, sino que queda cocido. Ok, entonces para explicar esta histéresis es muy común utilizar esta hipótesis de los poros en forma de botellas. No es la única explicación que hay, no se sabe precisamente exactamente por qué sucede, pero pues este modelo de los poros con esta forma es una forma de explicar este fenómeno de histéresis en las isotermas de adsorción, de por qué la adsorción es diferente en un sentido que la desorción cuando vamos en el sentido opuesto. Entonces vamos a explicar rápidamente cómo se explica esta histéresis debido a la diferencia del tamaño en el radio del poro en la parte de abajo y del tamaño en el radio del poro en la parte de arriba. Entonces recordemos que para explicar todo esto, recordemos que la presión de vapor relativa requerida para la absorción capilar depende del radio, es decir que vimos que las presiones de vapor, el logaritmo natural de la presión entre presión sub cero era proporcional a 1 entre el radio del poro. Es decir, las presiones relativas dependen del radio del poro. Si tenemos poros de diferente tamaño, las presiones relativas van a ser distintas. Estas presiones de acá van a cambiar dependiendo del tamaño del poro. En el caso de los poros en forma de botella, el radio más pequeño en la parte de arriba gobierna la presión de vapor necesaria para el proceso de desorción. Es decir, tenemos el poro. Para el proceso de desorción quiere decir que el poro ya está lleno de agua líquida, está hasta acá. Entonces aquí le voy a poner desorción. Para la desorción el agua se tiene que evaporar y se va a evaporar a través de este radio pequeño. Le voy a llamar radio 1 al radio del poro. Entonces para el proceso de desorción el radio más pequeño de la parte de arriba gobierna la presión de vapor necesaria para este proceso, en el cual es cuando pues, las moléculas tienden a ser sacadas del poro. Entonces, para la desorción está gobernada por el radio más pequeño. La desorción. Entonces, en la desorción, la presión de vapor está gobernada por el radio más pequeño. Recordemos que menor tamaño de poro quiere decir que hay menor presión de vapor. Menor presión de vapor. Esto lo vimos la clase pasada. Menor tamaño de poro, menor presión de vapor. Chequen sus apuntes para que recuerden esta parte. Entonces la desorción la presión de vapor en la desorción está gobernada por el radio más pequeño, porque está lleno de fluido y por donde escapa el agua es por ese radio más pequeño. Sin embargo, en el caso del proceso de absorción, el poro está vacío. El poro está vacío. En este caso es adsorción. Adsorción. El poro está vacío. El material está seco inicialmente y los poros están vacíos y las moléculas de agua se absorben en el radio más grande en el fondo del poro. Es decir, el agua se empieza a absorber en esta parte de acá. Es decir, que la presión de vapor en el proceso de absorción está gobernada por el radio más grande. Este es R2 por el radio más grande. Y recordemos que mayor tamaño de poro implica mayor presión de vapor. Mayor presión de vapor. Y si hay mayor presión de vapor, quiere decir que se evapora más fácil. Entonces la absorción está dominada
por el radio más grande, por la presión de vapor en el radio más grande, y la desorción está dominada, su presión de vapor, está gobernada por el radio más pequeño. Entonces, estas diferencias de presiones en un proceso y otro quiere decir que las presiones de vapor necesarias para alcanzar el mismo nivel de contenido de humedad son distintos dependiendo de la dirección del proceso, es decir, de la absorción o la desorción. Entonces de acá vamos a resumir esto en que lo voy a escribir para que quede, resaltarlo más, que quede bien claro. Esto quiere decir que las presiones de vapor necesarias, para alcanzar el mismo nivel de contenido, de humedad son distintos dependiendo de la dirección del proceso. Es decir, si hay absorción o desorción. Recordemos también que menor presión de vapor, más difícil que se evapore. Y recordemos que mayor presión si es más difícil que se evapore, va a haber mayor absorción, es decir, que se está combatiendo la desorción de acá. Si se está desorbiendo, pero hay mayor absorción debido al tamaño del poro, es decir, que se está combatiendo esta desorción. Y inversamente, mayor presión de vapor quiere decir que es más fácil que se evapore, y quiere decir que hay menor absorción. Es decir, también el tamaño grande del poro está combatiendo la absorción, es decir, esos tamaños del poro se están oponiendo al proceso en sí. Eso es lo que hace que se vea esa diferencia en la gráfica de ida y de regreso. Esta diferencia en la presión de vapor que se necesita para alcanzar el mismo contenido de humedad, dependiendo de la dirección del proceso, a menudo se da como la posible explicación para la histéresis observada en la gráfica de acá, que era lo que les había dicho. Es una explicación que se da, tiene sentido, pero no se está totalmente seguro de que esto sea lo único que sucede para que se vea esta histéresis, que no sea lo mismo el camino de ida que el camino de regreso. Con respecto a esto que estamos diciendo aquí, de que las presiones de vapor necesarias para alcanzar el mismo nivel de contenido son diferentes dependiendo del camino. Voy a volver a hacer mi dibujito. Voy a poner aquí mi isoterma. Este es absorción, esta es desorción. Y entonces vemos que de la desorción, en este caso de acá, tenemos absorción aumentada por la parte delgada del poro, y lo podemos ver en la gráfica porque recuerden que en este lado, en el eje vertical, tenemos masa absorbida, es decir, en el camino de regreso tenemos absorción aumentada, tenemos más masa y disminuye más lentamente. En todo el camino de regreso tenemos más masa que en el camino de ida.
y el lado de acá abajo, absorción disminuida, absorción disminuida por la parte gruesa del poro, debido a la parte gruesa del poro, por la parte gruesa del poro. Es decir, en el camino de ida, cuando estamos absorbiendo el material, esa parte gruesa del poro combate esa misma absorción y hace que esta gráfica esté desplazada hacia abajo en comparación a la otra. Y vemos esta diferencia entre masa absorbida cuando vamos de ida que cuando vamos de regreso. Lo mismo para las presiones, si lo vemos en el caso de la presión, la línea en rojo es una menor presión porque está hacia el lado izquierdo, la presión crece para acá, la masa crece para acá, y la línea azul tiene mayor presión, está recorrida hacia la derecha. Tenemos esta diferencia de presión del lado de izquierdo y derecho. Y bueno, entonces, debido a esto, esta es una de las explicaciones que se da para esta histéresis en las isotermas de absorción. Ok, entonces esto es todo con respecto a los poros en forma de botella. En los siguientes videos vamos a hablar ya más en específico de estas isotermas de absorción y de los modelos que las describen, que son modelos experimentales, pero pues eso ya lo veremos todo en los siguientes videos sobre isotermas de sorción o absorción. Por lo pronto este video pues lo terminamos aquí.